Tu cariño se me va, la batalla por los votantes del Nuevo Chile. Este es el último libro del periodista Daniel Matamala. En él analiza los efectos de la inscripción automática, el voto voluntario y la modernización de la sociedad cuando queda menos de un mes para la elección presidencial de parlamentarios y también consejeros regionales. Pero vamos a conversar más acerca de este libro y precisamente nos acompaña hasta ahora el conductor también de CNN Chile, Daniel Matamala. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, Maga, como en casa me siento acá. Sí, claro, llega un poquito antes, eso sí, pero bien, para contarnos tú mismo de qué se trata esto que ya está supuestamente en las librerías. Sí, ya está llegando a las librerías. Tu cariño se me va. Bueno, mucha gente me ha preguntado por el título, ¿no? Sí, claro, además que evoca una canción. Sí, claro. Fundamentalmente de lo que se trata es de lo que yo llamo un terremoto político que está pasando hoy en Chile, que tiene una serie de causas, pero que fundamentalmente tiene que ver con el voto voluntario, con la modernización de la sociedad y con una sociedad que es mucho más exigente hacia la élite. Y por lo tanto hay una élite política que de pronto se da cuenta de que el cariño de la gente se les fue, que ya la gente ni siquiera está de acuerdo con este matrimonio por conveniencia y que el voto voluntario le permite ser además mucho más claro y más crítico en exigirle más a la élite política. Y el libro se trata acerca de cómo los políticos en Chile se enfrentan a este nuevo desafío y cómo las formas de hacer campaña, las formas de ir a buscar a los votantes cambian completamente desde ahora en adelante. Yo sé que tú indagaste en cómo se ha vivido también en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos. ¿Tú crees que ha habido un cambio en la estrategia de cómo, en este caso, dar a conocer a los candidatos? Estamos ya en plena campaña respecto a el conocimiento de que hoy día hay que seducir por dos cosas, por mí y por ir a votar además. Exactamente, claro, hay un cambio que se está empezando a dar, no solamente se va a dar en esta elección, sino que se va a dar a futuro, en los próximos 20, 30, 40 años, porque con voto voluntario ya la mayor amenaza de un candidato, no solamente que el candidato del lado le quite votos, la mayor amenaza es cómo lograr movilizar a su gente y cómo lograr que la mayor cantidad posible de sus partidarios vayan a votar. Y eso cambia completamente la forma de hacer campaña. En el fondo, ya no basta con que la gente diga, este es el tipo menos malo, o este es el que me acuerdo porque tuve que venir a votar de todas maneras y voto por el que se me vino a la cabeza. No, tiene que haber razones súper poderosas que hagan que la gente el día de las elecciones, en vez de quedarse en la casa, vaya y se movilice por un candidato. Y eso cambia la forma de hacer campaña. Y por eso es que lo que veíamos ahí en un artículo, el contenido hoy día vuelve a tener una importancia distinta, el programa, el conocimiento respecto a distintos temas. Claro. Lo que dicen los expertos y la experiencia internacional es que hay tres formas de movilizar a la gente, que yo les pongo el nombre de una es por el cerebro, por el corazón o por el bolsillo. Por el bolsillo significa el clientelismo, que también se da en muchos países y que puede ser mayor con voto voluntario. Por el cerebro es a través de programas, o sea, tener propuestas programáticas muy específicas para cada elector, conociendo bien a los electores para saber qué es lo que quiere cada uno y a través de ello llevarlo a las urnas. Y la otra es el corazón, que es la emocionalidad, que es la identificación con un candidato, que es sentir que un candidato tiene una conexión especial con alguien. Y eso también es algo que moviliza muchísimo. Puede ser una emoción positiva o puede ser una emoción negativa también, que es el miedo a que gane el candidato que me evoca cosas negativas. Entonces, todas esas formas de movilizar son las que se empiezan a ver en esta campaña y se van a seguir viendo con mucha fuerza en las campañas del futuro en Chile. ¿Y eso se ha canalizado, eso crees tú, en la campaña, en lo que hemos visto a través de la franja, que tal vez es la forma más patente de poder ver cómo se lleva adelante de forma masiva la campaña de uno u otro candidato? ¿Han tomado en cuenta eso? Están empezando a verse muchas cosas, creo yo, porque la franja tiene un defecto en el sistema del voto voluntario, que es que es por su naturaleza masiva, indiferenciada, claro. No te permite mandarle mensajes específicos a cada electorado. Entonces, la franja se tiene que ir combinando ahora con otros métodos de marketing y de propaganda que sí son más personalizados y permiten llegar a la gente. Ahora, de lo que vemos en la propaganda, claro, vemos, por ejemplo, el uso de la emocionalidad, pero también es mucho más probable que empecemos a ver, por ejemplo, más campañas negativas, que apelan también a movilizar a mis electores contra un candidato y también a desmovilizar a los electores contrarios. O sea, por eso hemos visto candidatos hablando en contra de otros en la franja. Bueno, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora de esta disputa entre Evelyn Matei y Franco Parisi tiene que ver un poco con eso. En el fondo, desde la alianza, ¿qué se busca? Ver cómo, por ejemplo, ellos pueden movilizar a su gente, diciéndole es necesario ir a votar para ir a llegar a segunda vuelta, pero también como en el fondo echarle pelos a la sopa a la campaña del lado. Y eso se hace también mediante campañas negativas, que en otros países se usan mucho, en Chile tradicionalmente no se han usado muy poco, pero es probable que con el voto voluntario esas campañas negativas comiencen a utilizarse un poco más, porque tienden a ser efectivas, y así se ha visto en otros países con el efecto de desmovilizar al contrario y de movilizar a mis propias fuerzas. Hay sectores que tienen votos duros, pero aquellos que no son de los extremos son los que tienen el mayor desafío, ¿no? Exactamente, en general es mucho más fácil movilizar a los extremos, que es lo que se ha visto, por ejemplo, en Estados Unidos. Cuando George Bush gana las elecciones del año 2004, pese a que perdió todo el voto de centro, voto moderado, lo hace porque logró movilizar muy bien al extremo que tenía en la derecha, con
apelaciones desde temas relacionados con la bandera, con el patriotismo, con los temas morales, etcétera. Y Barack Obama hizo algo muy parecido. Obama gana porque logra movilizar muy bien a sus bases, a los votantes afroamericanos, a los latinos. Pero ahí también los temas valóricos eran importantes en esa campaña. El tema de la integración, el tema de la salud, el tema, ¿cierto?, de las políticas contra los sectores más aislados fueron importantes, el tema de género también. Y si tú te fijas, en esta elección en Chile los temas valóricos son más importantes que nunca, porque también permiten movilizar votantes, el aborto, por ejemplo, o el matrimonio homosexual, que hay una cantidad importante de votantes, sean homosexuales o heterosexuales, que sí se movilizan con ese tipo de temas, porque para ellos son muy relevantes. Entonces, ese votante que antes probablemente los candidatos podían dar por descontado, este es de mi lado, va a ir a votar, no importa, me voy a buscar solamente los votantes moderados del centro, eso ya no sirve. Yo lo primero que tengo que hacer es buscar cómo movilizo a mi propia gente, o a la gente que debería estar más o menos cerca de mi espectro ideológico. Se hace, por ejemplo... Para que vayan a votar. Exactamente, por eso es lo primero. O sea, si no logro movilizar a mis propias fuerzas, estoy muerto como candidato. Claro. Y eso, por ejemplo, también se vio en las primarias, que es nuestra primera experiencia presidencial con voto voluntario. En las primarias, Michelle Bachelet logró movilizar a su gente, y tuviste que sacó 1.600.000 votos solo. El gran problema de la alianza, que hizo una campaña desideologizada, en que no se enfrentó, en que no hubo propuestas, en que prácticamente hicieron una campaña diciendo que los dos candidatos eran iguales, es que la gente dijo, bueno, pero si son iguales, ¿para qué voy a ir a votar? Y la alianza tuvo muy pocos votos en la primaria. Entonces, ahí, en esta primera elección, ya tenemos una primera enseñanza. Hay que hacer campañas que movilicen de alguna manera, que de alguna manera muevan alguna tecla en el votante que diga sí, para mí es importante ir a votar por alguna razón. Claro, sigamos hablando de política y entramos al libro, pero está entretenido. Tú dices que lo primero fue la primaria, ¿cierto? El primer acercamiento a esta campaña presidencial, pero tenemos otra experiencia que es la municipal, que si bien dejó afuera a muchos de la alianza que parecía que iban a ganar de igual manera, estamos hablando, ¿cierto?, de Providencia, Santiago, e incluso algunos candidatos de la UDI que bajaron significativamente el número de sus votantes, sin embargo igual pudieron mantener el sector. Te hablo, por ejemplo, en el caso de Viña del Mar. Por lo tanto, esa también fue la primera experiencia en la cual dijimos, claro, tenemos voto voluntario y nuestra gente no está saliendo a votar. Esa fue la primera gran experiencia, porque en el fondo, ¿por qué perdió la B en Providencia? ¿Por qué perdió Salaquet en Santiago? ¿Por qué Sabat casi pierde en Ñuñoa? Porque su gente no fue a votar, porque su gente, en primer lugar, pensó que estaban seguros, no tuvieron esa intención de que tengo que ir a votar para salvar a mi candidato, pero sobre todo no se les dio una razón para ir a votar. Se hizo una campaña muy tradicional, por ejemplo, en el caso de la B en Providencia. La B no habló durante la campaña, lo único que hizo fue tapizar la comuna de gigantografías pensando en que iba a ganar como siempre había ganado, con esa estrategia básicamente de que la gente lo tuviera como el candidato predominante. Pero esta vez la gente, por una gigantografía, no va a votar. Tú tienes que recordarle que hay una razón poderosa por la cual es importante que vayan a sufragar. Y ellos no lo hicieron y terminaron perdiendo. En cambio, la campaña rival, la de Josefa Errázuriz, sí tenía una razón. Y su razón era tan poderosa como decir, queremos sacar a la B. Y eso sí movilizó a la gente. Sí hizo que gente se fuera a inscribir a Providencia y que prácticamente toda la gente que estaba contra la B fuera a votar ese día. Lo mismo con Carolina Toá en Santiago, cosa parecida pasó también con la campaña de Maya Fernández en Ñuñoa. Entonces, hubo un movilizador importante en la campaña en ese momento desde la oposición. En la campaña desde el oficialismo de esas comunas no hubo movilizador. Se pensó que sencillamente iban a ganar con la inercia con la que habían ganado generalmente y pasó lo que pasó. Daniel, por lo tanto, hoy día aquellas personas que van a ir a votar van a tener que buscar un mejor motivo y al menos un mayor desafío para, en este caso, quienes están en los comandos y quienes están diseñando la campaña y decir, bueno, ¿qué le voy a entregar a mi elector? Más allá, ¿cierto?, de la paloma gigante, de la imagen, del jingle, ¿cierto?, o de la imagen bonita en la televisión, ¿qué le voy a entregar para que él quiera venir a votar? ¿Le vamos a entregar más contenido al elector? Ahí es donde es muy interesante, porque una de las lógicas debería ser que sí, que a largo plazo al menos se vaya entendiendo que hay que entregar mayores contenidos. De hecho, en esta campaña, si tú te fijas, en los primeros días de campaña legal hay menos publicidad en las calles que en campañas anteriores. Hay bastante, pero hay menos que en campañas anteriores. ¿Por qué? Porque se están ocupando otras formas también de hacer propaganda que también son válidas y que son importantes. Hay mucha más uso, por ejemplo, de bases de datos, de georreferenciación para ver exactamente dónde están los votantes y tratar de llegar a ellos con cartas personalizadas. Eso se está empezando a usar en Chile y se va a usar mucho más en el futuro. Ahora, claro, una de las movilizaciones es la que a todos nos gustaría, el tema de los programas, de apelar, ¿no es cierto?, a la racionalidad de los votantes. Que somos capaces de leer, además. Exacto. Bueno, claro. También tiene que ver con eso. Pero también es muy fuerte la movilización emocional. Y eso también se da en campañas de voto voluntario. Y, por ejemplo, si vemos la campaña que hoy lleva la delantera, que es la de Michelle Bachelet, claramente su mayor fuerte está en la apelación emocional, que se hace de la conexión emotiva que hay entre los votantes y especialmente las votantes. Hay segmentos de votación femenina que son impresionantes, como votan en favor de Bachelet, y la candidata. Entonces, esa conexión emocional lleva a gente a votar. Lo vimos en la primaria. La gente
se levantó, fue a votar. ¿Por qué? Porque se sentía bien votando por Michelle Bachelet. Había una conexión emocional allí en que muchísima gente quería ser parte de esa primaria en que Michelle Bachelet fuera candidata. Y fueron a votar, aunque no había ninguna incertidumbre, aunque se sabía que Bachelet iba a ganar la primaria de todas maneras, porque más importante que la racionalidad de saber voy a ir a votar porque me gusta que tal candidato sea presidente, está la conexión emocional de decir, sí, quiero ser parte de una comunidad, y en el libro está hecho un poco la metáfora con el estadio, ¿no? Más bien de ir al estadio a alentar un equipo. Quiero ser parte de esa comunidad que alienta a este equipo y que va a terminar ganando. Bueno, hablemos del libro, porque solo hemos podido leer un adelanto que hay, ¿cierto?, en una revista que salió el viernes, donde también se da cuenta que es súper fácil de leer, es súper entretenido, hay ejemplos que son muy cotidianos, por lo tanto que se hace muy amigable para el lector. Claro, por ejemplo, en el adelanto de la revista que pasa está esto de la comparación entre el candidato y ir a comprar un champú al supermercado, claro, que funciona de manera similar, tal como cuando uno va a comprar un champú, a lo mejor hay un tipo de votante que se lleva sencillamente el que siempre ha comprado, tal como el votante que siempre vota por el mismo partido. Otro que se fija en el envoltorio, digamos, que es el más llamativo, tal como el que se fija probablemente en la publicidad y un poco vota por él. Otro tal vez se fija más detalladamente en si es antigrasa o no, si es para qué tipo de pelo, etcétera, y ese tiene que ver más con el votante que se fija en el tema programático. Entonces, claro, está esa apelación que viene desde hace mucho tiempo y que se utiliza mucho en el voto voluntario de asimilar al votante con un consumidor. O sea, que pensar que el votante es algo parecido a un consumidor que va al mercado a comprar un producto y por lo tanto hay que venderle el mejor producto posible y hay que publicitarlo tal como el mejor producto. Y las estrategias publicitarias bastaban en ese caso. Claro, y hay estrategias publicitarias que se hacen exactamente igual y de hecho funcionan así. Desde hacer estudios etnográficos para buscar qué es lo que quiere la persona. En el fondo, hay muchos estudios de mercado que se hacen exactamente igual en todo el proceso para vender un producto llamado candidato presidencial o a senador o a diputado, o para vender un champú, un par de zapatillas, claro, o lo que sea, digamos. O sea, hay muchas lógicas del mundo comercial, publicitario, de marketing que se aplican tal cual al mundo político. Ahora, hay un momento en que, claro, se produce una diferencia porque en el fondo la diferencia que existe es que, claro, es muy parecido. Efectivamente, el consumidor va y se enfrenta como se enfrenta a comprar un producto en el supermercado. Pero hay una diferencia. Finalmente, tú como votante no te llevas el producto para tu casa. O sea, tu decisión de ir a comprar no significa que te llevas al candidato para tu casa, sino que sencillamente votas por una especie de piscina común social en la cual el candidato ganador es el que finalmente lleva su propuesta finalmente para todos los ganadores. Y eso marca una pequeña diferencia también que algunos teóricos y algunos estudiosos, sobre todo en Estados Unidos, han profundizado y está recogido en el libro, cómo eso marca también las diferencias en la racionalidad de los votantes al momento de ir a sufragar. ¿Cómo llegaste adelante la investigación? Cuéntanos un poco tras bambalinas. Sí. A ver, fue una investigación larga que yo empecé estando en Estados Unidos. Yo estuve un año allá estudiando en la Universidad de Columbia, un máster en periodismo político, y ahí me fascinó mucho este mundo de los consultores que en Estados Unidos esto está profesionalizado a un nivel absolutamente extremo, que Chile está muy lejos todavía de tener, que son capaces de saber absolutamente todo sobre los votantes, sabiendo sus patrones de consumo, dónde viven, cuáles son sus gastos de las tarjetas de crédito, etcétera. Son capaces de decirte, mira, en tal manzana, en tal suburbio de Nueva Jersey, el 80% de la gente que vota ahí es republicano. Y son capaces de dirigir con esa precisión absoluta. De hecho, y está también recogido en el libro una historia en la cual yo voy a hablar con uno de estos consultores y él me empieza a hacer pensemos que una persona es de tal raza, vive en tal lugar, maneja tal auto, tiene tales gastos en su tarjeta de crédito. Pone todos esos datos en la base y dice, bueno, yo te puedo decir con un 96% de certeza que esa persona vota por el Partido Republicano. ¿Te crees? Y tienen ese nivel de detalle para poder llegar. ¿Cuál es la lógica? Que si yo sé todo eso, sé que a esa persona le tengo que mandar una carta con exactamente tales puntos que son los que a esa persona le van a gatillar ir a votar por un candidato. Entonces, se dirige en la campaña, claro. Exactamente. Entonces la campaña se dirige con mensajes muy específicos, muy personalizados, dependiendo de cada votante, dándole razones claras por las cuales ir a votar. Tal como a ti de una multitienda te va a llegar un inserto que probablemente tenga que ver con algunas cosas, con algunos patrones de consumo. Esas lógicas en países como Estados Unidos están profesionalizadas ya a un nivel absolutamente extremo. En Chile estamos todavía en pañales, obviamente no se dispone de ese tipo de información ni del tipo de sofisticación para llevar adelante una estrategia como esa. Entonces, partiendo de ese tipo de ejemplos que se dan en Estados Unidos, se dan en otras democracias más avanzadas, lo que hice en el fondo fue llevar esto a Chile, ver qué se está haciendo en nuestro país
y terminar reporteando incluso grupos de votantes muy específicos, que también en el libro están sus testimonios y dan sus razones de por qué ellos van a votar por tal candidato o tal otro y cuáles son sus comportamientos. En este adelanto de la revista ¿Qué pasa? Había una mención a una entrevista específicamente que había trabajado en el comando de Andrés Velasco. ¿Te fue útil también en términos del libro la alta votación que obtuvo en este caso como un fenómeno distinto Andrés Velasco precisamente en la primaria? Sí, hay fenómenos muy interesantes que se están dando y que tienen que ver con eso. Por ejemplo, un candidato que debería venir o tiene su origen en la centro izquierda tradicional, pero que en un grupo como el ABC1, que ha sido un grupo históricamente muy volcado a la derecha en Chile, logra una votación espectacular. Andrés Velasco en el distrito 23 de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea más que duplicó a Michelle Bachelet. Entonces, ahí también se dan fenómenos. Tú ves, por ejemplo, que hay un ABC1 que sí, ha votado siempre por la derecha. Pero ojo, que cuando aparece un candidato que viene de la centro izquierda, pero tiene un discurso que para ellos resulta atractivo, por el discurso más liberal en lo valórico, también liberal en lo económico, más moderno, con la apelación un poco antipartidista contra las malas prácticas, eso sí logra rendir en ese electorado. Entonces es interesante, y uno de los capítulos está dedicado al voto ABC1, ver por ejemplo qué pasa con ese voto. Hay otro capítulo dedicado al voto evangélico en Chile, o a un fenómeno increíble que es el de las mujeres separadas de estratos C3D, que es un segmento muy específico en el cual Michelle Bachelet logra una votación increíble. Entonces, yo fui a hablar precisamente con mujeres separadas C3D para entender sus historias de vida y entender cómo sus historias de vida ellas sienten que se conectan de una manera tan directa con Michelle Bachelet que hacen que sea un voto duro para Bachelet, en que ellas van a votar por ella y además se sienten orgullosas de ir a votar por ella. Entonces, es un voto duro de gente que se moviliza, que va a votar. ¿Por qué? Porque tiene una conexión emocional. Claro, uno de esos tres puntos que tú abordabas. Claro. Bueno, todo eso y más en este libro que va a ser lanzado mañana, además a las 7:30 de la tarde, Daniel. Sí, mañana a las 7:30 de la tarde, Café Literario del Parque Bustamante, así que la invitación es abierta para que todos quienes quieran ir, va a estar ahí el libro más la venta. Ir al lanzamiento y además, por supuesto, leerlo, sobre todo cuando quedan pocas semanas para las elecciones presidenciales, inédito, ¿cierto? Primera vez que hay elección presidencial con este fenómeno del voto voluntario. Daniel, gracias por acompañarnos. Sé que es tu casa, pero de igual manera, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mac. Bien, pues nosotros a esta hora hacemos un alto muy breve, nos separamos un par de minutos y ya volvemos, no se vaya.